Hola, bienvenidos y bienvenidas a su clase Cómo organizar tu vida financiera en tan solo 60 minutos. Y el día de hoy te voy a enseñar a utilizar la herramienta que diseñé especialmente para este programa, que es Cómo ir de cero inversionista en tan solo 3 pasos. Esta clase es complementaria y bueno, te voy a platicar un poquito de dónde viene este Canvas de finanzas personales. Yo, como te comenté cuando nos conocimos, estudié una maestría en desarrollo de nuevos productos, en la cual pude aprender diferentes herramientas para llevar una idea a que funcionara como un negocio exitoso. Y una de las metodologías más exitosas y populares para este propósito es el Canvas de plan de negocio o de modelo de negocio. ¿Cómo funciona un poquito esta estrategia? Bueno, consiste en, a través de una serie de bloques que se interrelacionan entre sí, la persona que lo diseñó encontró cuáles son las áreas fundamentales que un negocio debe de tener para que funcione de manera correcta. Entonces, estos bloques se van pues interrelacionando entre sí. Yo lo que hice fue adaptar esta metodología que aprendí en la maestría para poder hacer un plan de finanzas personales para cada persona, independientemente de a qué se dediquen, cuánto ganen, cuál sea su situación financiera actual, o si tienen familia, si tienen hijos o no tienen. Entonces, lo que hice de la misma manera fue encontrar cuáles son las áreas cruciales de las finanzas personales, que son las que tú debes de ponerle toda la atención y sobre todo cómo las puedes empezar a gestionar y a canalizar para que cada peso que ganes vaya enfocado en generarte rendimientos y empezarte a hacer crecer tu dinero. Entonces, con este pequeño preámbulo de qué es el Canvas de finanzas personales, que realmente qué Canvas qué significa, significa lienzo. Entonces, imagínate que tus finanzas las vas a poner en un cuadro en blanco y vas a empezar a pintar el paisaje que siempre has querido ver en tus finanzas. Entonces, esta herramienta te va a ayudar a gestionar toda tu vida financiera en un solo lugar. Así como lo escuchas, yo te platiqué que a lo largo de mi camino para descubrir cuál era el sistema que funcionaba para que realmente pudieras cambiar tus finanzas personales y comenzaras a invertir, yo bajé una gran cantidad de plantillas de Excel, de aplicaciones de presupuesto. Entonces, creo que todos hemos usado alguna vez, incluso en Excel, si tú te metes ahí a las plantillas que vienen ya preinstaladas, muchas veces te encuentras una plantilla de presupuesto personal. Yo el problema que me encontré, y estoy seguro que es algo que vas a compartir conmigo, es que la verdad es un poquito difícil de llevar, sobre todo porque requiere mucha atención. Hoy en día la vida que nosotros llevamos es una vida muy acelerada y realmente a veces no nos tomamos el tiempo como para estar llenando una plantilla a lo mejor cada día o cada semana. Entonces, un presupuesto personal por lo general requiere estarlo retroalimentando constantemente. Si tú eres una persona muy disciplinada y puedes llegar a hacer esto, te va a ayudar muchísimo. Pero la verdad es que en el tiempo que llevo entrenando personas y en todos los 6 años que llevo asesorando personas, me he encontrado muy, pero muy pocas personas, te puedo decir que los puedo contar con los dedos de las manos, que han tenido la disciplina de anotar cada peso que gastan. Incluso tengo una amiga que cada que gasta un peso, así te lo juro, si se gasta 2 pesos en un chicle, saca su celular y lo anota. Entonces ella lleva un registro diario de sus gastos. Como te digo, esto sería lo ideal, pero pues realmente como no todos tenemos esa disciplina, entonces hice una herramienta que no tengas que estarla alimentando tan seguido. ¿Por qué? Porque te vas a poner a trabajar en ella y para lo que te va a servir es para hacer de primera mano un diagnóstico inicial de cómo están realmente tus finanzas personales, pero sobre todo te va a dar o nos va a ayudar a detectar las 3 cifras fundamentales que tú vas a necesitar para saber cuánto dinero tienes para invertir o cuánto potencial de invertir tienes ya con lo que estás ganando actualmente y las 2 cifras que vas a necesitar para saber cuándo llegar a la libertad financiera. Entonces, primero vamos por partes. Un concepto que debes de entender muy bien es que tus ingresos, o bueno, tu dinero en general, se divide en 2 tipos de conceptos. Y esto es algo que ya es ampliamente manejado y conocido, el que lo puso de moda fue Robert Kiyosaki. Entonces, básicamente, tu dinero se divide en dos, en activos y en pasivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, realmente suena un poco complicado a veces, ¿no? Los términos de repente financieros ahí que nos quieren enseñar.
Entonces, lo único que tú tienes que tener en cuenta es que un activo es todo lo que te va a hacer ganar dinero. Si tú pones un peso, tendría que generarte otro peso o 50 centavos de ganancia. Eso es un activo. Y los pasivos es todo lo que te va a hacer perder dinero o gastar dinero, que a final de cuentas viene siendo un poquito lo mismo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, o el juego del dinero, ¿de qué se trata? Que tú logres acumular más activos que pasivos. De hecho, para cuando tú logres llegar a la libertad financiera, tus activos ya deben de ser mayores que tus pasivos. Y justamente cuando empecemos a llenar el canvas, te va a quedar mucho más clara este concepto y en dónde debes enfocar tus esfuerzos para mejorar tus finanzas personales. Entonces, también tienes que aprender, o algo que te va a ayudar muchísimo el Canvas, es aprender cuál es el camino que sigue el dinero. Cuando tú ganas dinero, no importa si eres empleado, si tú trabajas por tu cuenta, si tienes un negocio, tienes una empresa o eres un profesionista independiente, todos tenemos una fuente de ingresos y ese ingreso en cuanto entra a nuestra cuenta o a nuestra cartera, sigue un proceso. Nada más que este proceso por lo general nosotros lo tenemos incompleto. Entonces, ¿cuál es el camino del dinero? Y aquí te voy a empezar a mostrar un poquito cómo es este formato que yo hice, que lo trabajamos en Excel, bueno, una hoja de cálculo. Entonces, si te das cuenta, entra aquí tu ingreso y va a seguir este caminito que tú ves. Una vez que entra, por lo general nosotros partimos nuestro ingreso en dos grupos de gastos fundamentales. Los gastos no negociables, que si recuerdas en la clase inicial, vimos que principalmente son tres, que son hogar, alimentación y movilidad. Esos serían los indispensables. Ahorita los vamos a ver con más detalle por si no recuerdas. Y si tú tienes deudas, por lo general también destinas un pago ya sea semanal, quincenal o mensual, que por lo general es mensual, aunque depende mucho del tipo de crédito que hayas escogido. Entonces, tienes estos dos grupos de gastos y estos son los que van a ir sumando tus pasivos. Entonces, básicamente tenemos dos lados. Por un lado vamos acumulando pasivos, los vamos amontonando, que son los gastos y las deudas, que ahí también van a entrar los impuestos, ahorita lo vas a ver con más claridad. Entonces, una vez que nosotros pagamos esto, por lo general nos queda algo de dinero. Ese algo de dinero, actualmente, si tú no conoces nada de educación financiera y no sabes cómo poder ahorrar, pues te lo terminas gastando en lo que también ya vimos que es un concepto que yo llamo LIP, que por si no recuerdas, significa lujos y pendejadas. ¿Por qué le llamamos lujos y pendejadas? Porque si realmente lo piensas con detenimiento, es dinero que te gastas en cosas que ya, a veces ya ni te acuerdas. Es el, me lo merezco, me voy a comprar el cafecito, me voy a comprar esa blusa que me gustó, o me voy a comprar ese pantalón. Entonces, es dinero que te estás gastando en pasivos. ¿Por qué? Porque todo lo que inviertas en esas cosas, pues no te van a regresar nunca dinero. Así te compres el celular más caro de moda y que es una pieza de tecnología impresionante, en un año ya va a estar obsoleto y a lo mejor va a valer la mitad de lo que te costó. Entonces, por lo general, este es el ciclo o el proceso por el cual las personas manejan su dinero. Y si te das cuenta, aquí no hay ningún concepto todavía que te sume dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el flujo de efectivo, que es lo que te sobra después de pagar los gastos no negociables y tu mensualidad en deudas, si es que tienes. Entonces vamos a desbloquear la otra parte del ciclo, que es la que a ti te está faltando ahorita o probablemente te esté faltando. Entonces lo que vamos a hacer es desviar una parte o una porción de tu flujo de efectivo, que recordemos es lo que te sobra después de pagar tus gastos no negociables y tu mensualidad en deudas. Y los vamos a empezar a desviar a inversiones o ahorros que tú puedas estar haciendo de manera mensual. ¿Por qué aquí la palabra clave es mensual? Porque como este programa está diseñado para personas que lo más sofisticado que han hecho con sus finanzas personales es hacer una transferencia electrónica, es decir, si tú apenas estás dando tus primeros pasos para mejorar tus finanzas y poder invertir, entonces estás empezando como muchos empezamos desde cero, es decir, pues todavía no tienes nada, nada más estoy gastando, probablemente tengas alguna cantidad ahorrada por ahí, pero no es una cantidad que tú consideres muy importante, aunque claro, ninguna cantidad es menos. Entonces, la mejor manera de empezar a construir activos y empezar a hacer crecer tu dinero es hacerlo de manera mensual. Velo esto como un poquito la contraparte de cuando tú te endeudas a meses sin intereses. Si tú quieres comprar algo muy caro, por ejemplo, una televisión, un automóvil, una estufa, es decir, una compra importante, por lo general nosotros nos ayudamos o echamos mano
de los meses sin intereses. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más fácil estar haciendo un pago chiquito mes con mes por una cantidad de tiempo a veces un poco larga. De hecho, pues un coche a veces lo compramos a veces hasta 5 años, que son 60 meses. Y pues así se nos hace más fácil. Bueno, esto velo como la contraparte. Si yo te dijera, pues vas a juntar 1,000,000 de pesos para que entonces ahora sí, o vas a juntar $500,000 para que seas un inversionista y entonces ahora sí puedas jugar al Monopoly, pero en la vida real, estoy seguro que dirías, híjole, no, está muy difícil, o sea, no, ni siquiera lo voy a intentar porque no lo voy a lograr. Bueno, el estar haciendo una inversión o un ahorro mensual va a ser exactamente lo mismo. Poco a poquito vas a empezar a ver cambios de manera pues acelerada, porque cuando menos te des cuenta ya vas a tener una cantidad que ni siquiera pensaste que podías haber ahorrado por tu cuenta. Bueno, no por tu cuenta, porque vas a usar herramientas que ya seleccionamos para ti. Entonces, en este cuadrito que estás viendo aquí, que ahorita te voy a presentar el Canvas para que lo aprendas a utilizar, vas a ir haciendo un proceso que yo llamo apilar inversiones. Siempre me preguntan, o una de las preguntas que siempre me hacen es, Marco, tú que sabes de inversiones, tú que eres un asesor financiero, ¿cuál es la mejor inversión, la que tú conoces, es decir, la inversión infalible? Y yo siempre les contesto, pues no busques la mejor inversión, porque eso no es lo ideal. Busca tener la mayor cantidad de inversiones que te sea posible. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es empezar a hacerlo mes con mes, porque si se hace un efecto compuesto. Has escuchado eso de mejora 1% cada día en lugar de tratar de mejorar 100% de un jalón. Bueno, esto es aplicarlo en tus finanzas personales. Entonces, lo que van a hacer esos ahorros o esas inversiones mensuales es empezar a apilarte activos, es decir, cosas que te van a dar dinero. También recuerda que hay dos tipos de inversiones. Las inversiones de capital, que son las que te van a dar más dinero del que tú metiste originalmente. Yo invierto 1,000 pesos, después de un tiempo gané 200 pesos, entonces así lo voy a ir repitiendo. Y también vas a tener inversiones de ingreso pasivo o de flujo de efectivo, que son las que te van a dar una rentita que puede ser mensual. El ejemplo más claro que tenemos es comprar una casa y ponerla a rentar. Esa renta yo no tengo que hacer nada, simplemente cae inicios de mes, yo cobro mi renta y ya tengo un ingreso que no depende de mí. Así yo esté dormido, pues la renta se va a cobrar. Hay inversiones en la bolsa que vas a aprender a utilizar que te van a generar estos ingresos pasivos, los vamos a ver más adelante. Entonces, si te das cuenta, aquí ya se hace un ciclo, en lugar de estar como una llave abierta que todo el tiempo, si tú abres una llave, el agua se va a ir al drenaje y pues nunca la vas a poder regresar. Pero ¿qué pasa si tú pones un balde? Esa agua que tú estás desviando se va a empezar a llenar y entonces finalmente vas a poder llegar a la libertad financiera, que es este cuadrito que estás viendo aquí en patrimonio. Entonces, vamos a ver con mayor detenimiento cómo funciona el Canvas. Lo vamos a ir llenando paso a paso con un ejemplo que tengo preparado para ti, que yo creo que es un ejemplo que puede ser muy real. Yo esta herramienta la he aplicado con cientos de personas y nos ha ayudado a hacerles un diagnóstico de sus finanzas muy, pero muy acertado. Entonces, déjame te comparto el formato del Canvas. Entonces, tú recibiste o pudiste descargar este formato que estás viendo aquí en la pantalla. Si te das cuenta, pues es un formato de Excel que cualquier persona puede utilizar. De hecho, pues no necesariamente lo tienes que usar en Excel como tal, lo puedes usar en las hojas de cálculo de Google, por aquello de que no tengas la licencia. Entonces, la primera parte de este formato es que tú identifiques cuáles son tus gastos no negociables y tus deudas. Eso es lo más importante. Yo sé que tenemos otros gastos y ahorita te voy a explicar cómo funciona cada una de estos bloques o de estas columnas que tú estás viendo en la pantalla, pero realmente te vas a dar cuenta que es muy, pero muy fácil utilizar este sistema y esta herramienta. Y además, yo ya preparé esta hoja de cálculo o esta plantilla para que tú solamente tengas que llenar los datos de tus gastos y automáticamente se van a llenar en el Canvas y vas a poder hacer un diagnóstico súper rápido. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, obviamente, y pareciera un poco obvio, pero déjame decirte que algo que a mí se me hace o me llama mucho la atención cuando doy una asesoría personalizada o cuando he llegado a dar asesorías personalizadas con el Canvas, es que a veces ni siquiera los gastos fijos los tenemos muy presentes. Y hazte esta pregunta ahorita que estás viendo este video.
¿Cuánto te gastaste en la luz el mes pasado? ¿Cuánto te gastaste en el celular? ¿O cuánto te gastaste en ir a comprar la despensa al supermercado? Estoy seguro o te apuesto que no tienes la cantidad exacta. ¿Esto por qué? Porque normalmente nosotros vamos pagando estos gastos, pero no les ponemos realmente atención. Entonces, tu primer tarea del día de hoy va a ser empezar a identificar estos gastos. Entonces, corre y igual ponle pausa al video, no pasa nada, por eso está grabado, y ve por tus recibos de la luz, del agua, del internet, del celular, del gas, que a lo mejor si tienes cilindro, pues es un precio más estable. Si tienes tanque estacionario, procura ir guardando tus recibos. Digo, la renta y la hipoteca es uno de, creo que es el gasto que más tenemos presente porque ese es el que menos varía y aparte yo creo que es el que más nos quita el sueño de repente, ¿no? De híjole, tengo que pagar la renta porque pues si no me van a sacar de mi casa. Entonces, te vas a dar a la tarea de empezar a buscar y tienes que usar las cantidades exactas. Esto es algo que debes de tomar en cuenta y que debes de tener muy presente. Tienes que meterte, por ejemplo, si pagaste con tu tarjeta de crédito, sácate tu estado de cuenta y busca el cargo en el estado de cuenta y pon la cantidad exacta. No pongas, por favor, cantidades aproximadas porque si no el diagnóstico que vamos a sacar no va a ser tan acertado. Y recuerda que si tú estás viendo esta grabación y todavía no has tomado el taller intensivo de 6 horas conmigo, entonces esto te va a ayudar muchísimo porque cuando lleguemos o trabajemos en el taller, pues esto ya te va a, o lo vas a tener con mayor claridad. Entonces, vamos a empezarlo a llenar con un ejemplo que yo ya preparé para ti y como te dije, es un ejemplo que la verdad digo, no te voy a poner aquí a alguien que gana 100,000 pesos, te voy a poner un ejemplo que es un promedio que yo he sacado de muchos casos que he ido a analizar de finanzas personales. Entonces, lo primero que vas a llenar en este formato son tus ingresos mensuales. Recuerda que ahorita que veamos el Canvas, vas a ver por qué el primer paso o lo más importante es ver cuánto dinero estoy ganando. Si tú tienes varias fuentes de ingreso, y esto es algo que también puede llegar a ser un poquito confuso, si tú eres un profesionista independiente o tienes un negocio y tus ingresos son variables, que esto es algo que también de repente me he topado que a las personas les es un poquito difícil el poder determinar, oye Marco, es que pues yo tengo un negocio y la verdad tú sabes que en un negocio pues los ingresos son variables. Lo entiendo perfectamente porque llevo 6 años de mi vida con un ingreso que no es fijo, es decir, pues depende de lo que yo vendía como asesor de seguros y demás. Entonces, si tú tienes un ingreso variable, lo que vas a hacer o algo que te ayuda mucho es sacar un promedio o un rango. Por ejemplo, si tú dices, ah, pues es que yo ya sé que mi negocio más o menos me deja entre 15 y 20,000 pesos, saco un promedio. ¿Cómo lo haces? Bien fácil. Si es entre 15 y 20, vas a sumar 15 más 20,000, que nos da 35, y lo vas a dividir entre 2 y ese es tu promedio de ingresos. Si tú tienes un registro y eres un poco más ordenado, ¿sabes qué? Yo sí he anotado pues cuánto gano, saco un promedio de los últimos 3 meses. Ah, pues en el mes 1 saqué 15,000 pesos, en el mes 2 18,000 pesos y en el mes 3 25,000 pesos. Suma las tres cantidades, las divides entre tres y ya está. Eso es lo que tú vas a poner en tus ingresos mensuales. Si tú trabajas en una empresa, pues esto es mucho más fácil porque tienes un recibo de nómina y pues ya sabes cuánto están depositando cada quincena, pero aquí lo vas a poner de manera mensual. Entonces, vámonos con un ejemplo muy común. Vamos a suponer que una persona gana 15,000 pesos mensuales. O en este ejemplo, entonces, esto lo voy a poner aquí en ingresos mensuales. Estas columnas de aquí no las vas a tocar. Aquí se va a calcular todo de manera automático. Entonces, recuerda, o haciendo una recapitulación, los tres grandes grupos de gastos, es decir, los tres gastos no negociables principales en los que se te va a ir la gran parte de tu dinero son hogar, alimentos o alimentación y movilidad. Entonces, en la clase recuerda que vimos independientemente de a qué te dediques o cuánto ganes, la mayor parte se te va a ir en esto. Entonces vamos a empezar a ver conceptos que son muy comunes entre los gastos de cualquier persona. Por ejemplo, primero tengo la renta o la hipoteca. Vamos a suponer que en este ejemplo la renta son de 4,000 pesos. Hay un tip que te voy a pasar y es que una de las reglas de las finanzas personales pues más adoptadas o más generalizadas que hay es que la renta no debería de pasar del 30% de tus ingresos. Entonces,
Si lo que estás pagando ahorita de renta supera ese porcentaje de tus ingresos, pon atención porque estás viviendo en un lugar más caro para tu nivel de ingresos. Ok, entonces vamos a poner 4,000 pesos, de luz vamos a poner 200 pesos, de agua vamos a poner 300 pesos, de internet, cable o teléfono, que este sería el internet que tienes en la casa, son 500 pesos. El celular también es parte de los gastos del hogar. Si tú tienes un plan de celular, que la verdad es algo que también recomiendo porque es un gasto más controlado. Yo he tenido casos donde las personas lo tienen en prepago y cuando hemos hecho la suma de lo que le ponen en el mes, a veces se gastan más de lo que se gastarían en un plan de celular. Entonces, vamos a ponerle 350 del plan de celular y vamos a ponerle 600 pesos de gas. Entonces, eso nos da un total de 5,950. Si te das cuenta, tú lo único que tienes que hacer es ir poniendo las cantidades que tú te gastas en estos conceptos y automáticamente la plantilla los va a ir sumando. Vámonos al siguiente grupo que es movilidad. Aquí solamente tenemos tres opciones. Si tienes automóvil, gastas en gasolina. Si no tienes automóvil, pues te mueves en transporte público. Y si no te mueves en transporte público, pues ahorita ya están las apps de transporte. Entonces, si tú utilizas cualquiera de estos medios, o igual, si te mueves en bicicleta, pues igual no pones nada y felicidades porque ya te estás ahorrando una buena lana. Pero creo que pues todavía bueno, conozco realmente muy pocas personas que se mueven 100% en bicicleta, pero insisto, si tú eres una de ellas, pues muchas felicidades. Entonces, si tienes automóvil, trata también de calcular, que esto es un ejercicio interesante porque te vas a empezar a dar cuenta de cuánto gastas realmente. Entonces, si tú, por ejemplo, pagas la gasolina en efectivo, pues trata de calcular cuántos tanques de gasolina, cuántos medios tanques o cuántos litros, dependiendo de cómo le pongas gasolina a tu automóvil, te gastas en un mes. Repito, si tú pagas o tienes la costumbre de pagar tus cosas con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, sácate tu estado de cuenta y ahí ve cuánto te gastaste de gasolina en el mes pasado o en el estado de cuenta pasado. Con las apps de transporte es súper fácil porque te puedes meter a la aplicación y ahí literal puedes ver todos los viajes que te chutaste en el mes y entonces pues vas a poder sacar el cálculo. Para el transporte público pues es igual. El costo de los camiones, el costo del transporte público también es un costo fijo, digo, aunque lo muevan de vez en cuando. Entonces, pues por lo general estos gastos son estables porque nosotros hacemos casi por lo general, que es otra cosa que las personas tampoco tienen en mente, pero la verdad es que los humanos somos criaturas de hábitos. Entonces, si tú si eras con un GPS, cómo te mueves en un mes, te vas a dar cuenta que parecemos como ratitas en un laberinto. Casi siempre hacemos los mismos traslados, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al supermercado, a donde compro mi comida, luego voy a ver a la mamá, luego voy a ver a la suegra. Probablemente me guste ir a un café o a un bar, pero por lo general vamos a los mismos lugares. Entonces, realmente no es tan difícil sacar cuánto te gastas en gasolina o en transportes o en apps. Y aquí también vas a sacar un promedio, o sea, si no tienes la cantidad exacta, o sea, si dices, ¿sabes qué? Oye, Marco, es que yo no pago esto con tarjeta, lo pago en efectivo. Siempre trata de sacar promedios para que no te compliques solito la vida. Entonces, aquí en este ejemplo, el costo de gasolina o el gasto de gasolina son 2,000 pesos al mes. Entonces, automáticamente me lo suma el formato. Y vámonos con alimentos. Aquí vamos a englobar todo lo que yo me gasto en lo que nosotros comúnmente llamamos la despensa. Si tú haces estas compras en un supermercado, por lo general tú ya tienes una lista. Vas a comprar verduras, vas a comprar carne, vas a comprar cereal a lo mejor, o también puedes comprar artículos de limpieza, artículos de cuidado personal como es pasta de dientes, jabón, shampoo. Todo eso lo vas a englobar en despensa. Entonces, aquí también es muy fácil. Si tú no tienes la costumbre de guardar los tickets del supermercado, de revisarlos, pues comiénzalo a hacer. Si lo pagas con tarjeta, lo vas a poder de nueva cuenta ver reflejando tu estado de cuenta. Entonces, en despensa vas a meter todo esto englobado. Todo lo que tú te gastas en el supermercado y lo vas a empezar a hacer también al mes. Aquí también pongo otros conceptos. Si tú puedes ver que hay restaurantes, puedes ver que hay apps de delivery, que son aplicaciones como Rappi, como Uber Eats. También hay por Starbucks, porque es como una de las marcas más conocidas. Aquí solamente vas a poner gastos si los haces de manera muy recurrente. Digo, si el mes pasado te fuiste a comer porque era tu cumpleaños o era el cumpleaños de tu novia o novio, eso no lo pongas. Pero, por ejemplo, yo conozco o he tenido personas que se han entrenado conmigo que
una vez a final de mes se celebran y se van a comer a un restaurante y se gastan 1,000 pesos. Eso es algo que pondrías en restaurantes. Oye, ¿sabes qué? Yo el fin de semana, la neta, sí tenemos la costumbre de no cocinar y siempre pedimos sábado y domingo la comida en Rappi o en Uber Eats. Eso es lo que pondrías ahí. Si son gastos de repente medio emergentes o que no los hagas con regularidad, no los pongas, por favor. Igual, o sea, si tú todos los días llegas a la cafetería, al Starbucks y te compras un café en la mañana, eso sí lo pones aquí. Pero fuera de eso, si no lo haces de esta manera, como te estoy diciendo, no los pongas. Solamente los vas a hacer si es recurrente de semana a semana, de quincena a quincena o de mes a mes. Entonces, en este ejemplo, la despensa son 3,500 pesos al mes. Entonces, el formato me lo vuelve a sumar y ahora me voy a ir a entretenimiento. ¿Por qué pongo entretenimiento en estos, digamos, conceptos? Porque hoy en día incluso he visto artículos de revistas financieras que llaman a los servicios de suscripción los nuevos gastos hormiga o los gastos hormiga de los millennials. Entonces, realmente si te pones a hacer las cuentas, ya tienes el Spotify, ya tienes el Netflix, ahora tienes el Disney Plus, luego tienes el Prime Video, y luego en el Prime Video te puedes meter a HBO y luego te puedes meter a otros canales. Cuando te das cuenta, pueden llegar a ascender hasta 700, 800, incluso 1,000 pesos al mes este tipo de suscripciones. Entonces, pues imagínate lo que puede llegar a ser. Entonces, tú lo que tienes que hacer es precisamente identificar si tienes uno de estos gastos. Entonces, yo creo que Spotify es una suscripción muy, muy común, que digo, está la versión gratuita, pero por lo general hay personas que sí lo pagan. Y el Netflix yo creo que también es una de las suscripciones más utilizadas. Entonces, si te das cuenta, aquí también hay otros conceptos que pueden llegar, dependiendo de tu estilo de vida, a ser un gasto no negociable. ¿Qué vas a poner en cuidado personal? Yo aquí puse 2 ejemplos y los puse porque se me hizo muy curioso que en uno de los entrenamientos una chica me dijo, oye, yo me quiero ofrecer así como en los Juegos del Hambre, me quiero ofrecer como tributo para hacer esto en vivo. Entonces, ella me decía que por su trabajo tenía que ponerse uñas y pintarse el pelo religiosamente cada mes. De hecho, las uñas creo que se las cambiaba 2 veces al mes. Y digo, si tú eres mujer, entenderás que esto es algo fundamental. Si eres hombre, a lo mejor no te hace mucho sentido. Pero bueno, para ella, las uñas y el tinte era como una herramienta de trabajo, porque ella estaba en recepción y entonces se tenía que ver impecable, o sea, se tenía que ver espectacular. Y ella me decía, para mí esto no es negociable, o sea, si yo no me cambio las uñas y el tinte, probablemente me corten o me corran el trabajo, que de hecho aquí hay un pequeño error. Entonces, aquí en cuidado personal solamente vas a poner gastos que tú tengas que hacer mes con mes y que obviamente no sean negociables. Por ejemplo, si te estás haciendo un tratamiento para la calvicie, aquí lo vas a poner. Si estás siguiendo, por ejemplo, al nutriólogo o al psicólogo, ahí lo vas a poner. Las mascotas es otro concepto que la gente a veces le resta importancia, pero realmente ahorita también estamos en una tendencia donde estamos teniendo o vemos personas que tienen perrijos o gatijos y a veces tienen una cantidad de mascotas importante. Por ejemplo, yo creo que pues más de 2 perros o más de 2 gatos ya empieza a ser un gasto importante. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar alimentación, van a necesitar cuidado, veterinarios y demás. Incluso cuando estoy haciendo una asesoría uno a uno, una de las preguntas fundamentales que hago es si tú tienes dependientes económicos. Y a veces me contestan que no, porque entienden por dependientes económicos que si tienen hijos. Y dicen, no tenemos hijos. Y le dije, oye, ¿tienes mascotas? Ah, sí, tenemos 5 gatos o tenemos 4 perros y aparte son 4 San Bernardos y comen 4 kilos de comida diario. Y le digo, ok, entonces te vas a dar cuenta que también llega a ser un gasto importante. ¿Y por qué lo vas a poner aquí? Porque no creo que a tu Michi o a tu perrito le puedas decir, híjole, ¿sabes qué? ¿Vas a comer un día sí o un día no? ¿O vas a comer una vez a la semana? Pues no, ¿verdad? Entonces, estos gastos, si tú los tienes, los vas a poner aquí. En este ejemplo, pues esta persona no tiene mascotas. Vámonos a otro tema súper importante, que aquí es también donde cogen muchas personas, y son las deudas. Por lo general es muy fácil que nosotros nos endeudemos. De hecho, el tener muchas deudas es una de las razones principales por las que las personas no pueden ahorrar o no pueden invertir. Y es muy chistoso porque vamos, nos endeudamos y luego ahí estamos batallando para pagar y decimos, ya no me vuelvo a endeudar.
Ahora sí, en cuanto termine de pagar esta tarjeta de crédito, o en cuanto termine de pagar la televisión, ya no voy a ahorrar, porque ya no voy a endeudarme porque me voy a poner a ahorrar. Terminamos de pagar la deuda, estamos algunos meses medio ciscadones de, bueno, ahora sí, voy a empezar a ahorrar, y en eso llega el buenísimo y fabuloso Buen Fin, y se nos vuelve a presentar esa oportunidad de tener eso que siempre habíamos querido, y aparte a meses sin intereses y todavía con el 30% de descuento, y ahí vamos y nos endeudamos otra vez. Entonces, por lo general, cuando yo asesoro a una persona, pues por lo general sí tiene una que otra deuda. Digo, algunos sí están tirados en la calle de la amargura porque pues deben muchísimo, pero por lo general tienen deudas controladas. Entonces, aquí vas a poner las deudas, les vas a poner su nombre, aquí ya puse Coppel y tarjeta de crédito, y vas a poner la cantidad que tú destinas mensualmente. No importa, por ejemplo, en tiendas como Coppel es común que los abonos sean quincenales o sean semanales. No importa, tú vas a poner la cantidad que pagas mes con mes. Entonces, en este ejemplo, el pago que se hace de Coppel es de 800 pesos y el de la tarjeta de crédito es de 750 pesos. Entonces, si te das cuenta, pues aquí ya me sumó la cantidad. Si tú eres una persona, por ejemplo, que hace donaciones de manera periódica, lo vas a poner aquí, es un espacio que destiné. Y bueno, hay otro grupo de gastos que también es súper, súper importante, que son los gastos patrimoniales. Estos son los gastos en seguro. Normalmente las personas cuando empiezan a entrenarse con nosotros no destinan parte de sus ingresos a este tipo de gastos, pero realmente es importante, obviamente por el tema de que estamos tratando de hoy, nos vamos a meter en esto, y obviamente vas a decir, pues es que Marco fue asesor de seguros, ya me va a querer vender un seguro, pues no. Pero sí es importante que lo conozcas. Cuando te empieces a entrenar con nosotros, vamos a tocar este tema, pero por el momento, si tú estás ahorita pagando una cantidad o estás destinando dinero a un seguro de vida, a un seguro de gastos médicos mayores, el de auto yo creo que ese sí lo tenemos casi todos, o bueno, si tienes automóvil, espero de verdad que tengas seguro de auto, porque eso sí es como básico. O sea, si tienes automóvil, así como le echas gasolina, también debes tener un seguro de auto. Créeme que te va a ahorrar muchos, muchos, muchos problemas. Entonces, como el seguro de auto es como el más pues, común que tenemos, vamos a ponerle que aquí son 300 pesos de seguro de auto, porque realmente los seguros de auto, a menos de que haces un Uber, no llegan a ser tan caros. Entonces, pues aquí tenemos 300 pesos del seguro de auto al mes. Y si tú tienes otro gasto que no haya aparecido en estas categorías, pero que también para ti no sea negociable, y digo, obviamente aquí pongo este espacio porque todos somos súper diferentes unos de otros. Entonces, si tú haces un gasto mensual así que no sea negociable, digo, ahorita se me ocurre, por ejemplo, en un caso así un poquito extremo, la pensión alimenticia, ¿no? Híjole, pues es que yo me divorcié y le tengo que pagar la pensión alimenticia a mi esposa o mi exesposa o exesposo, porque ahora ya también se dan esos casos. Aquí lo vas a poner. Por ejemplo, este sería un muy buen ejemplo que se me acaba de venir a la mente. Entonces, usa este espacio para este tipo de gastos. Entonces, una vez que ya llenamos nuestra plantilla de estructura de gastos, nos vamos a ir al Canvas para que ahora sí empieces a ver de qué se trata esto. Pero si te das cuenta, aquí ya me hizo la suma de cuánto me gasto en no negociables, que son 11,750. Aquí automáticamente me hace una pues división de los gastos que son los no negociables, que aquí yo solamente estoy contemplando en no negociables el hogar, la movilidad y la alimentación. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si hubiera un caso extremo de vida o muerte, estos tres no puedes evitar. O sea, yo no te puedo decir, ya no pagues tu renta, vete a vivir con tu mamá o vete a vivir en tu coche, porque pues eso no sería funcional. Tampoco te puedo decir que dejes de comprar comida o que te dejes de mover. Oye, ¿sabes qué? Pues camina a todos lados para que te ahorres esa lana. Entonces, hay gastos que son de los que vimos ahorita que no son tan esenciales. O sea, en algún momento, bueno, excepto tal vez el de las mascotas, pero todo lo demás sí se podría llegar a cortar en algún punto. Y si tú ya haces alguno de los ahorros que nosotros recomendamos, pues los vas a poner aquí. Entonces, ahora sí, vámonos con el Canvas de finanzas personales. Entonces, esto que estás viendo aquí en la pantalla es el formato como tal de Canvas. Y no te preocupes, todo mundo la primera vez que ve esto se queda así como de, híjole, ¿qué es todo ese cuadrerío que estoy viendo en la pantalla?
no te preocupes, es súper, súper fácil de entender. La primera vez, te digo, se puede ser un poquito confuso, pero por eso le puse un código de color. Entonces, esta es la vista general del Canvas de plan financiero. Entonces, si te das cuenta, ahí puedes ver como si fuera un semáforo, que es algo que todos identificamos. Todo lo que está de color verde es lo que le va a dar dinero a tu cartera o lo que te va a generar dinero. Todo lo que está en rojo, que estos serían los activos, todo lo que está en rojo es lo que te va a hacer perder dinero, que son los pasivos. Si te das cuenta, te expliqué el caminito del dinero al inicio de esta clase. Entra aquí tu fuente de ingreso y la vas a partir en dos, tus gastos no negociables y tu mensualidad de deudas. También van a entrar los impuestos, nada más que lo que está en amarillo pueden ser gastos que haces, pero en el caso de los impuestos no tienes opción. Tú si eres trabajador o si trabajas en una empresa, cada quincena te están quitando el impuesto sobre la renta, o sea, estás pagando impuestos. Si tienes un negocio, pues lo ideal sería que también pagaras impuestos. Si eres un profesionista independiente, también pagas impuestos. Si tienes una empresa, pues la empresa también tiene que pagar impuestos. Y también están ahí los gastos patrimoniales que ya vimos que son los seguros que yo puedo o que yo debería llegar a tener. Digo, obviamente esto varía mucho dependiendo de cada persona. Entonces, los gastos patrimoniales, ¿por qué no los pongo en rojo, por ejemplo? Porque a pesar de que un seguro de vida, por lo general, no te va a regresar dinero, que hay algunos esquemas o productos que sí lo hacen, pero bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy. O un seguro de gastos médicos, por ejemplo, por lo general tampoco te regresa dinero, pero los pongo en amarillo porque sí te puede evitar perder dinero. Entonces, por eso está como en un punto intermedio. Entonces, si te das cuenta, aquí están los gastos no negociables, están las mensualidades que tú pagas en deudas, y todo esto te va sumando tus pasivos. Entonces, como te dije, imagínate que tienes dos lados de la moneda. De un lado tienes una cubeta que se llama pasivos, que se está llenando con todo lo que gastas, y del otro lado, pues tienes una cubeta que se llama activos, que se va llenando con todo lo que tú ahorras o inviertes. Entonces, si nosotros los pusiéramos en una balanza, tú vas a empezar justamente así. Tus pasivos van a ser más grandes que tus activos y ahorita lo vamos a ver en el formato. Entonces, ¿cuál va a ser tu trabajo de ahora en adelante que ya vas a saber cómo nivelar la balanza? Pues primero nivelarla y cuando empieces a hacer que tus activos sean más grandes que tus pasivos, felicidades porque ya vas a ir súper encaminado a la libertad financiera. Entonces, una vez que nosotros cubrimos estos dos grupos de gastos, nos va a quedar el flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo es la cantidad más importante, escúchalo bien, esto sí anótalo en tu cuaderno, es la cantidad más importante de tus finanzas personales. El flujo de efectivo es la piedra angular para que tú puedas hacer inversiones y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Entonces, de lo que te queda al final de pagar tus gastos no negociables y tus deudas, es de donde vamos a empezar a abrir el candado. Yo te expliqué que normalmente las personas se quedan hasta aquí. Es decir, no pasan del lado donde te dan dinero, que es del lado derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es romper ese candadito y empezar a desviar una parte de tu flujo de efectivo a inversiones o ahorros de manera mensual. Eso es algo que te vamos a enseñar a hacer en los entrenamientos para que hagas ese proceso que yo llamo apilar inversiones. Entonces, cuando tú empieces a apilar inversiones de manera mensual, te va a empezar a llenar tu cubetita de los activos de capital y los activos de ingreso pasivo o de flujo de efectivo. Entonces, todo esto te va a llevar a que puedas tener libertad financiera y ahorita vamos a ver justamente cómo funciona esto. Entonces, una vez que vimos la vista general, vamos viendo cómo se comportó cada uno de los bloques que se van si te das cuenta, se van interrelacionando entre sí. Este bloque de ingresos es el que paga los gastos no negociables y el que paga las deudas, también es el que paga los gastos patrimoniales y también es el que paga los impuestos y todo esto alimenta los pasivos. Después tengo el flujo de efectivo para que vayas entendiendo cómo es este ciclo. Entonces, el flujo de efectivo paga las inversiones o ahorro mensual y conforme pasa el tiempo se van llenando los activos y los activos son los que me van ayudando a avanzar para lograr la libertad financiera, que por eso está en doradito, porque es así como de, bueno, ya tengo un montón de lana y ahora sí, ya me puedo retirar. Ok, entonces vamos viendo con detalle cada uno de ellos. Si te das cuenta, aquí el formato automáticamente ya llenó el ingreso. Si tú no tienes un sueldo, si tú tienes un negocio, le puedes cambiar el nombre, pero realmente o en la práctica es lo mismo. Entonces aquí tenemos los 15,000 pesos que pusimos como fuente de ingreso
y aquí ya me da el total. Si tú tuvieras otra fuente de ingresos adicionales, porque luego también me he encontrado personas que trabajan en una empresa y luego los fines de semana tienen un negocio de comida o venden cosas por internet, entonces aquí vas a poner cuánto tienes esos ingresos y el formato automáticamente los va a sumar. Después, aquí automáticamente ya me jaló lo que me gasto en hogar, que son 5,950 pesos para este ejemplo, lo que me gasto en alimentación, lo que me gasto en movilidad y lo que me gasto en entretenimiento. En ahorro, pues todavía no tengo nada porque eso lo voy a poner acá. Entonces, en este ejemplo, pues no hay ahorro. Y después tenemos los gastos patrimoniales, que en este caso nada más será el seguro de auto de 300. Ahora, ¿qué onda con los impuestos? Oye, Marco, pues es que la neta yo no sé ni cuánto me cobran de impuestos. Bueno, si tú eres una persona que trabaja en empresas, revisa tu recibo de nómina y ahí vas a ver cuánto es tu sueldo, el que le llaman nominal, que es el que se supone que te pagan ante el seguro social, y vas a ver ahí cuánto te descuentan de impuestos sobre la renta o ISR. Entonces, para una persona que gana 15,000 pesos, aproximadamente le están quitando como 32,000 pesos al año de impuestos. Entonces, aquí le vas a poner 32,000 pesos. ¿Cómo vas a calcular esta cantidad? Es bien fácil. Vete a tu estado o tu recibo de nómina y de lo que te descuentan a la quincena, pues primero sácalo mensualmente y luego lo multiplicas por 12. Pero por lo general te digo, más o menos nos quitan entre el 22, el 25%, 30% ya en casos muy altos de impuestos al año. Y si tú tienes un negocio y estás pagando impuestos, pues bueno, pregúntale a tu contador o en tu declaración anual, vas a saber cuánto te quitaron de impuestos el año pasado. Entonces, bueno, aquí ya ponemos el tema de los impuestos. Entonces, de gastos no negociables, esta persona se gastó, bueno, está destinándole 12,000 pesos al mes. ¿Ves por qué te digo que estos tres tipos de gastos es en donde se te va a ir la mayor parte de tu dinero? Y después tenemos el tema de las deudas. Aquí nada más hay un crédito de Coppel que paga 800 pesos al mes y una tarjeta de crédito que le paga 750 pesos al mes. Entonces, el total que esta persona destina a las deudas es 1,550 pesos. Entonces, vamos a ir con la cuenta de pasivos. Aquí me va a pedir cuánto es la cantidad total que yo le debo o el monto total que yo adeudo, dependiendo sea el caso. Entonces, para el tema de Coppel, esta persona debe de 9,000 pesos y para el tema de la tarjeta de crédito debe 15,000 pesos. Entonces, lo que va a hacer el formato es calcularme cuánto es el total de mis deudas. También lo que va a hacer es contar cuánto me gasto o me voy a gastar en el año con este nivel de ingresos. Es decir, estos 12,000 pesos, si yo los llevo al año, son 144,000 pesos. Y de impuestos, pues ya vimos que me quitan 32,000 pesos. En total, esta persona que gana 15,000 pesos al mes va a perder en un año 200,000 pesos. ¿A poco no es una cantidad que nunca te hubieras imaginado que te gastas año con año? Bueno, cuando tú saques tu cuenta, esto es lo que potencialmente o realmente te gastas año con año. Entonces, la suma de sus pasivos es de 200,000 pesos. Entonces, vas a ver después o más adelante, vas a ver por qué es importante conocer cuánto es lo que tú acumulas en pasivos. Es decir, cuánto dinero estás perdiendo año con año porque no te está generando dinero adicional. Ok, entonces, esto básicamente es la mitad del Canvas. Entonces, ahora sí vámonos con el flujo de efectivo mensual. Este formato lo diseñé para que te diera tres métricas o tres cantidades fundamentales para que tú puedas empezar a mejorar tus finanzas personales. Y te comenté que el flujo de efectivo es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque tú de tus gastos, de tus ingresos, descontándole los gastos, vas a tener una cantidad que te sobra que actualmente tú te la estás gastando en lo que llamamos LIP. Acuérdate que eran lujos y pendejadas. Entonces, de aquí es donde vamos a empezar a construir tus activos o donde te vamos a ayudar a empezar a pilar inversiones. Pero lo primero que debes de hacer es empezar a liberar flujo de efectivo. ¿Qué significa liberar flujo de efectivo? Bueno, cuando yo les hago una pregunta y, por ejemplo, vamos analizando este caso en particular, el flujo de efectivo de esta persona, es decir, después de pagar sus gastos no negociables y sus deudas, que son cosas que no puede dejar de pagar, le queda disponible 1,446 pesos al mes. El porcentaje que representa esto de sus ingresos, que es lo que podría destinar a sus inversiones,
es del 10%. Para que tengas una idea, el mínimo que debería de haber aquí es el 30%. Es decir, esta persona tiene un déficit o se debe a sí mismo el 20% de sus ingresos para que pueda empezar a invertir. Entonces, aquí yo siempre les hago una pregunta y es una pregunta que te voy a hacer ahorita y tómate el tiempo para contestarla. Eh, ¿Qué crees que sea más fácil o qué crees que sea más factible que pase? Que desbloqueemos flujo de efectivo de esta persona, es decir, logremos incrementarlo, o que esta persona gane más dinero, es decir, que tenga otra fuente de ingresos. Imagínate que tienes o estás en una situación similar a la que estás viendo ahorita en el ejemplo, y yo te dijera, a partir de mañana vas a empezar a ganar 1,500 pesos extra. Llueve, trueno, relampaguee, tú tienes que empezar a ganar al mes extra 1,500 pesos. ¿Tú crees que para ti eso sería muy fácil? Me imagino que ahorita estás pensando, ay, bueno, pues a lo mejor podría vender comida en la oficina o podría empezar a vender, pues, pruebas de COVID, ¿no? Que ahorita están como muy de moda, o podría vender cosas por internet. Yo creo que todo el mundo vende cosas en el Facebook, podría empezar a vender cosas. Pero tú crees o podrías garantizarme que vas a ganar 1,500 pesos mensuales mes con mes sin importar, pues ahora sí que nada. Pues yo creo que es un poquito difícil, ¿no? Yo creo que es más fácil sacar flujo de efectivo. Ahora, quiero que veas este ejercicio que voy a hacer, porque aquí es donde las personas se dan cuenta que ya tienen el dinero para invertir, simplemente está atrapado en sus gastos y no lo pueden ver. Lo primero que yo haría con esta persona, si ya estuviera entrenándose conmigo y estuviéramos en una asesoría uno a uno, sería irnos a lo más fácil, que son las deudas. Cuando una persona tiene deudas, la ponemos a trabajar con el método avalancha, que también vas a recibirlo como parte del entrenamiento. Entonces, el método avalancha lo que nos ayuda es a salir aceleradamente de nuestras deudas. Quiero que veas este cambio que va a pasar si esta persona ya no le debiera a Coppel y ya no le debiera la tarjeta de crédito. Entonces, voy a borrar o le voy a poner 0 a la tarjeta de crédito y 0 a Coppel. Checa nada más el impacto que tiene en su flujo de efectivo mensual. Recuerda que estaba en el 10% y nada más por borrar las deudas, creció el doble, es decir, su flujo de efectivo, ¡pum!, se duplicó. Entonces ahora viene el 20%. Esto es lo que empezamos a hacer cuando te empiezas a entrenar con nosotros y es el primer cambio que vas a empezar a ver. Empezar a crecer en mayor medida lo que te gastas o bueno, lo que hace que tu flujo de efectivo mensual pues no te permita invertir. Obviamente, si nosotros quisiéramos desbloquear más flujo de efectivo para que por lo menos esté en el 30%, pues tendríamos que empezar a ver qué más de gastos pudiéramos empezar a reducir. Aunque este es un trabajo un poquito más arduo, porque reducir los gastos es algo que lleva un poquito más de tiempo, pero también se puede hacer. También tenemos maneras en las que te podemos ayudar a lograrlo. Pero date cuenta cómo el simple hecho de eliminar las deudas a esta persona ya le dio el doble de flujo de efectivo para que pueda empezar a invertir. Entonces, una vez que haces este cambio, entonces ahora sí, yo digo, bueno, pues ya tengo 2,296 pesos cada mes, constantes y sonantes, porque ya esta persona recibe su ingreso a través de un sueldo. Entonces, la gran ventaja de tener un sueldo es que no te falla. Yo ya me relampagué, cada quincena vas a tener tu dinero, bueno, a menos de que pase algo excepcional. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a hacer a partir de aquí? En la clase que tuvimos en online, yo te hablé que por lo menos, o lo básico para que empieces a avanzar en el mundo de las inversiones, es que tú tengas 3 tipos de ahorro e inversión mensuales. El primero es un fondo para tus lujos y pendejadas, que también te va a servir para construir o para tener un fondo de emergencia. Entonces, aquí vas a empezar a destinar una parte de tus ingresos para que todo el tiempo tengas dinero para gastar y precisamente cuando tú tengas aquí tu fondo de LIP, va a evitar que tengas deudas, porque obviamente si yo tengo una deuda en Coppel es probablemente quise comprar un electrodoméstico o quise comprarme una televisión, o sea, sí es algo que yo necesitaba a lo mejor en mi vida, pero lo tuve que financiar. Entonces, el que tú tengas un fondo para LIP te va a servir para que ya no te tengas que endeudar y no tengas que utilizar dinero que ya estás ganando en cosas que no te van a dar dinero. Si te das cuenta como aquí había 1,500 pesos que ahora vamos a poder utilizar de este lado que nos va a dar más dinero. Ok, entonces el segundo paso es empezar a juntar dinero en tu cochinito del inversionista.
Aquí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a desviar parte de tu flujo de efectivo y no solamente lo vamos a empezar a guardar, lo vamos a poner a invertir desde el día 1 para que empiece a generar rendimientos y entonces cada vez tengas más dinero. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando ya tengas una cantidad más grande de la que te habías imaginado en toda tu vida, entonces ahora sí te conviertas en un inversionista de verdad. ¿Qué es un inversionista de verdad? Alguien que tiene dinero para aprovechar las oportunidades de inversión que hay todos los días. Si yo el día de hoy te dijera, y esto es una recapitulación de lo que vimos en la clase, si yo te dijera, oye, esta opción de inversión nos va a generar el 100% de rendimiento, es decir, tú le metes 1,000 pesos y al final te va a regresar 1,000 pesos. Esto no pasa muy común, pero sí hay oportunidades que se pueden presentar que te den este tipo de ganancias. Entonces, si tú le metieras 1,000 pesos y ganaras 1,000 pesos, en este ejemplo, ¿tú crees que 1,000 pesos le servirían demasiado a esta persona? Pues sí le servirían, pero realmente, si yo los acomodo por alguna parte de aquí, no hacen mucha diferencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ¿qué tal si fueran 300,000 pesos y se ganara 300,000 pesos? Con 300,000 pesos más, sin problemas, paga sus pasivos de todo un año. Si te das cuenta, eso es ser un inversionista. Entonces, a ese punto te vamos a llevar, pero pues tienes que empezar con lo básico, que es empezar a abonarle a tu cochinito del inversionista. Y por último, necesitas una estrategia que sea destinada a la red de la vida. Recuerda que la red de la vida es una estrategia que vaya única y exclusivamente enfocada al retiro. Entonces, lo que vas a hacer es tener un plan personal de retiro, que es una herramienta de la cual te voy a platicar en el programa de entrenamiento que vas a tener con nosotros, pero es importantísimo que empieces a destinarle dinero a una estrategia para el retiro. Entonces, cuando tú tengas estos tres, ya vas a estar súper del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a destinar parte del flujo de efectivo a uno de estos tres conceptos. Entonces, vamos a suponer que nos empezamos a enfocar en el cochinito del inversionista, aunque lo que yo recomiendo es empezarle a destinar fondo o, bueno, dinero a tu plan de retiro. Entonces, vamos a suponer que los 1,500 pesos que yo desbloqueé de deudas, ahora los voy a destinar en una estrategia que vaya única y exclusivamente destinada al retiro. Entonces, aquí yo voy a empezar a sumar 1,500 pesos y automáticamente me los va a sumar acá en ahorro. Entonces, si te das cuenta, yo voy a empezar a destinar 1,500 pesos al mes en una estrategia que vaya enfocada en mi retiro y todavía me van a quedar 1,496 pesos al mes para que yo me los gaste en lo que yo quiera. Si tú empiezas a hacer este pequeño cambio, estos 1,400 pesos te los vas a poder gastar con todo el gusto del mundo porque ya tienes estos 1,500 generando dinero para ti. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Un plan personal de retiro, que se llama PPR, es un activo de capital porque le vas a estar metiendo dinero y al final vas a recuperar más de lo que tú ganaste. Entonces, nada más para que lo pongas en perspectiva, esos 1,500 pesos al mes, que pareciera no ser mucho dinero, en un año te van a generar 18,000 pesos solamente de ahorro, sin contar los rendimientos. Entonces, si te das cuenta, cada año esta cantidad, o cada que pase el tiempo, esta cantidad va a ir creciendo cada vez más. Entonces, al final, y ya para terminar la clase, ¿cuáles son las otras dos cantidades que este formato te va a ayudar a identificar? Primero, no sé si has escuchado cuando a los multimillonarios, por ejemplo, el fundador de Amazon, que es Jeff Bezos, dicen, es que es el hombre más rico del mundo y vale 3,000 millones de dólares, o vale un montón de, una cantidad que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Carlos Slim tiene 2,600 billones de dólares o millones de dólares. Y tú dices, híjole, pues es una cantidad que no se van a acabar ni sus tataranietos. Bueno, el hecho de que tú no seas un multimillonario no quiere decir que no puedas hacer una evaluación de tu patrimonio de la misma manera. Entonces, este formato lo que te va a ayudar a calcular es cuál es tu valor neto. Y para que esto sea más claro, vamos a hacer una resta de lo que tienes en activos contra lo que tienes de pasivos. Entonces, si te das cuenta, aquí en activos, suponiendo que tuvieras un PPR y ya hubiera pasado un año, tendrías 18,000 pesos. Entonces, tienes 18,000 pesos contra 218,000 pesos que te estás gastando. Entonces, lo que vas a hacer, lo que va a hacer esta parte del formato es hacer esa resta. Tú tienes activos de capital por 18,000, pero tienes pasivos por 218,000. Entonces, tu valor neto es de menos 200,000 pesos. Es decir, es un valor negativo, no te preocupes.
la mayoría de las personas, por no decir todas las personas que estamos en este entrenamiento, vamos a tener un valor negativo. ¿Cuál va a ser el trabajo? Que conforme tú vayas apilando aquí inversiones, es decir, también ya tengo un portafolio de ETFs, tengo fibras, tengo acciones de empresas, tengo, invierto en bienes raíces. Entonces, esto mismo lo voy acumulando acá abajo y entonces aquí ya tengo 20,000, aquí ya tengo 50,000, aquí ya tengo 100,000. Es decir, conforme pasa el tiempo, cada vez vas a tener más dinero. Aquí a lo mejor ya tengo 200,000. Entonces, conforme pasa el tiempo y empiezas a apilar inversiones, cada vez van a ser más grandes y más grandes y más grandes. Y lo mejor es que estas inversiones van a trabajar por sí solas. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, si te das cuenta, aquí va a ir incrementando lo que tienes en activo de capital y va a ir subiendo de negativo a positivo tu valor neto. Cuando tú logres hacer que tu valor neto sea mayor a tus pasivos, ya estás más cerca de la libertad financiera, es decir, ya tienes más dinero trabajando para ti del que te estás gastando. Y la otra cantidad que yo utilizo para medir qué tan cerca está una persona de llegar a la libertad financiera es lo que yo llamo independencia financiera. Cuando tú empieces a generar inversiones de flujo de efectivo, entonces lo ideal es que ese flujo de efectivo que estés recibiendo mes con mes te ayude a cubrir estos gastos de acá, porque estos nunca se van a ir. Aunque tengas libertad financiera, vas a seguir gastando en hogar, alimentación y movilidad. Eso nunca va a desaparecer. Pero no es lo mismo que tengas que trabajar y tener un sueldo para pagar esto, a que ya se pague solito por tus inversiones. Entonces, pues todos empezamos el camino sin ingresos pasivos, pero vamos a suponer que ahora recibes dividendos, que es una de las formas de recibir ingresos pasivos más fácil. No te preocupes, eso lo vas a entender después. Entonces vamos a suponer que ya recibo dividendos por 5,000 pesos mensuales. Entonces, ya tengo un ingreso pasivo de 5,000, mis gastos son de 13,000, entonces yo tengo un progreso del 37% para llegar a la independencia financiera. Cuando el 100% de tus gastos ya provengan de las inversiones de ingreso pasivo, ya en ese punto ya estás en la libertad financiera y todo lo demás que hagas lo vas a empezar a destinar a tener un patrimonio cada vez más grande. Entonces, pues si te das cuenta, usar el Canvas es súper, súper sencillo. Obviamente, si es la primera vez que lo haces, vas a tener dudas. Entonces, por favor, comunícate con el equipo y ahí te las vamos a responder todas y cada una de ellas. Y por favor, síguete entrenando con nosotros para que domines esta herramienta. Y lo mejor es no la tienes que estar actualizando cada semana o cada mes. Por lo general, actualizamos el Canvas cada 6 meses o cada año, dependiendo de cada persona, para ir midiendo el progreso. Entonces, es una herramienta que no te va a demandar que estés todo el tiempo ahí. Híjole, se me olvidó anotar lo que me gasté hoy en mi presupuesto diario. Híjole, es que no actualicé, que ya pagué la deuda y pues se me olvidó. Entonces, los presupuestos por lo general tienen ese inconveniente que se nos olvida llenarlo. Esto lo llenas una vez y te digo, cada 6 meses puedes estar midiendo el progreso, entonces es súper fácil darle un seguimiento a tus finanzas. Y pues bueno, llegamos al final de la clase. Espero que todo haya sido claro, que te haya sido de ayuda. Y bueno, nos seguimos viendo en los entrenamientos. Muchísimas gracias y estamos en contacto.